Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. En este momento damos la bienvenida al asambleísta Diego Salgado. Recordamos que él es asambleísta por Creo y también va de candidato a la lista de asambleístas nacionales por la alianza Suma Creo. Diego, usted es de las personas que ha pedido de manera directa un juicio político al señor vicepresidente de la República. ¿Por qué decide pedir un juicio político al señor Jorge Glass y cómo avanza este proceso, este trámite? Además, usted lo presenta el 23 de diciembre, vísperas de Navidad, viene el feriado de Navidad, estamos vísperas del feriado de fin de año. ¿Cómo analizar y cómo ver la razón de pedir un juicio a la segunda autoridad del Estado? Buenos días, Claudio, un gusto estar con usted aquí, por supuesto, con toda su audiencia, ahora ya el último jueves del año, ¿no? De 2016, eso sí, me da esperanza, ya el 2017 se va el gobierno correísta, no hay nada que hacer con eso. Nosotros empezamos a investigar algunos temas y veíamos que siempre aparecía Jorge Glass Espinel, tratando de ligar ciertos cabos. Y claro, ¿por qué no? Glass Espinel está desde el día 1 en el gobierno saliente. Primero fue presidente del Fondo de Solidaridad, luego fue ministro, secretario de Estado, hidrocarburos, sectores estratégicos, y luego gana la vicepresidencia de mano de Rafael Correa, y el vicepresidente, como manda la Constitución, le responsabiliza de los sectores estratégicos, por un lado. Por otro lado, nosotros vemos el estatuto de la vicepresidencia de la República, en donde otras cosas le responsabiliza al vicepresidente de controlar las políticas públicas en los sectores estratégicos. Pero no nos quedamos ahí. De acuerdo al decreto 315, firmado el 14 de abril de 2010, en donde se crea la empresa pública Petroecuador, en el artículo 4, se crea el directorio de la empresa pública, integrado por, primero, el ministro de Recursos Naturales, el secretario nacional de Planificación y un miembro designado por el presidente constitucional de la República, para cuyo efecto se designa al ingeniero Jorge Glass Espinel. De los tres vocales, el único que tiene nombre y apellidos es Jorge Glass Espinel. Entonces, se va vinculando a todo lo que tiene que ver con telefónicas, con centrales hidroeléctricas, con minería, con petróleo, en fin, todos los grandes negocios del Estado ecuatoriano. O todos los recursos importantes del país que se generan ahí. Yo pedí el 7 de diciembre, es decir, unos días antes, 15, 16 días antes, de que por fin explote el caso de Odebrecht, que vincula la corrupción con funcionarios del Estado ecuatoriano. Es empresa brasilera con funcionarios del Estado ecuatoriano. El 7 de diciembre pedí oficialmente y apoyado en ley, le pedí a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que convoque a comparecer al vicepresidente de la República. ¿Por qué? Por los antecedentes que acabo de resumir. Pero esto estaba más involucrado con lo que significaba el caso Petroecuador y el caso Capaya, Carlos Pareja. Ya no sé si ahora tiene otros involucrados. Y usted me hace acuerdo, eso es fundamental. Dijeron, tanto el presidente saliente como el vicepresidente y algunos otros voceros del gobierno correísta, que, por ejemplo, el señor
ingeniero Marco Gustavo Calvo Piña no era parte de la revolución, que no le conocían, ¿no es cierto?, gerente de Petroecuador, a quien le encontraron unos tumbados fajos de billetes y que ahora está preso. Pero vea, aquí está, fiel copia del original, el acta en donde el señor Glass firma el nombramiento de Calvo Piña. Es otro documento, y estoy sacando, yo tengo varias información. Entonces yo voy sacando poco a poco de tal manera de ir desmintiendo a los voceros correístas. Aquí está. Entre otros, pero otros revolucionarios reconocidos, el economista René Ramírez, él también firma el acta de posesión del señor que ahora está preso. Y son dos. Alex Bravo es el segundo gerente de Petroecuador, segundo en el tiempo de haber estado en esas funciones, primero en caer preso. Son dos presos, dos exgerentes de Petroecuador, bajo la responsabilidad de la vicepresidencia de la República, en este caso, Jorge Glass Espinel. Estaba el tema de Odebrecht, si no me equivoco, el jueves 21, y hay que estar clarísimos. El Ecuador es uno de los 12 países mencionados. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que hizo de vocero, nombró a Brasil, a Venezuela, República Dominicana, Panamá, Angola, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México, Mozambique, Ecuador. Uno de los 12. Para que no se vaya a pensar que esto es un tema exclusivamente por la época electoral. Porque hablan del timing electoral y además hay una crítica que dicen por qué se analiza la presencia de Odebrecht en el Ecuador desde 2007, cuando Odebrecht estuvo presente desde 1980. Mire, eso exactamente quiero yo conocer. El viernes 23 de diciembre, el bloque de Creo hizo una rueda de prensa. Ahí yo dije que estoy dispuesto a viajar a Washington para recabar la información, obviamente, una vez que tengan la gentileza de darme una cita. Yo de alguna manera, he pedido una cita a través de unos sectores cercanos que tienen su base en Washington. He solicitado también, a través de una nota absolutamente cortés, que interponga sus buenos oficios el señor embajador de los Estados Unidos en el Ecuador con la institución respectiva de los Estados Unidos para que lograr tener la información y transparentar La este pregunta, tema. Diego, es ¿por qué ir a Estados Unidos y no ir a Brasil? Brasil es quien está investigando. Brasil anuncia que el 21 de enero dará a conocer los nombres de los ecuatorianos involucrados en el caso. Mire, la parte que se conoce es lo que ha investigado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El vocero fue la Secretaría de Estado. ¿Y por qué está involucrado los Estados Unidos? Porque ellos están investigando el aparente lavado de dinero que se dio en el sistema financiero de los Estados Unidos. Esa es la lógica. Entonces son ellos los que logran la información, por ejemplo, del monto de las supuestas coimas a funcionarios ecuatorianos del gobierno de Rafael Correa en $33.5 millones. Estoy seguro que hay mucho más. Si se conoce que Odebrecht contrató en algo así como $3.000 millones, ¿no es cierto?, en proyectos en el Ecuador. Entonces, $33.5 millones es apenas del 1%. Es muchísimo dinero también. Muchísimo dinero, por supuesto. Y así sea $1. Si es mal habido, tiene que ser penado. Eso es lo que no se comprende muchas veces. Entonces, claro, nosotros estamos investigando, no de ahora. Lo de Odebrecht, si no me equivoco, al señor Marcelo Odebrecht, el principal de esa empresa, lo cogieron preso si no me equivoco, en junio de 2015. Y ahí ya habíamos advertido, porque Odebrecht a la vista tiene contratos en el Ecuador. Ahora, ¿qué ocurre con el proceso del llamado a juicio? ¿En qué estado está? Porque si usted el 23 de la rueda de prensa habla de llamar a un juicio ya directamente, no solamente a que comparezca a la Comisión de Fiscalización el señor vicepresidente, sino se habla de un juicio, ¿cómo va este proceso? Muchas gracias por su pregunta, porque esto permite esclarecer algunas cosas. Hace aproximadamente 6 meses,
como asambleísta, como fiscalizador, como me manda la Constitución, pedí directamente, a través de un oficio sustentado en esa norma, sustentado en esa ley, pedí al propio vicepresidente Jorge Glas Espinel que me entregue una copia simple de su declaración patrimonial. Su declaración patrimonial. Han pasado 6 meses y no tengo ningún tipo de respuesta. Solamente con ese acto administrativo nulo puede ya aparecer una serie de posibles delitos. Entonces, motivos para convocarle al vicepresidente, y no se diga para iniciar el trámite de un juicio político, que es el control político que puede hacer y debe hacer la Asamblea Nacional, existen. Uno de ellos, hace 6 meses pedí su declaratoria de patrimonio, no me ha entregado. Luego tenemos todos los antecedentes que yo en breve resumen le he tratado de decirles. Y claro, el viernes 23 de diciembre dimos una rueda de prensa y cuando algún colega suyo me preguntó si es que era factible comenzar un juicio político, yo le dije que sí, porque claro, ya veníamos barajando esa posibilidad. Y recién el martes 27, y hay que entender, porque hay mucha gente que no comprende, creyeron que el viernes mismo comenzaba y había sido la votación, en fin, hubo una serie de desinformación, pero no. Entre el viernes 23 y el martes 27 me dio el feriado navideño. Y el martes 27, el primer día de labores en la Asamblea Nacional después de la Navidad, exactamente a las 8:47, es decir, han pasado 48 horas, solicité, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Orgánica, la función legislativa, el formulario correspondiente para recoger las firmas de los legisladores que estarían de acuerdo en llamar a un juicio político al vicepresidente de la República. 48 horas, y la señora Gabriela Uribe está clarísimo, a quien pedí y me dirigí, que es la máxima en la Asamblea Nacional, en 48 horas todavía no me puede entregar un formulario. Y si el formulario no es entregado de manera oficial, no pueden recolectar las firmas. Mire, les conocemos 10 años a los revolucionarios. Yo no me puedo arriesgar a diseñar un formulario y invitar a los colegas asambleístas a que firmen ese formulario, porque va a llegar el formulario inventado con las firmas y además anexo las pruebas y el argumento de por qué llamo a juicio político a Jorge Glas, y me van a negar a la primera. Yo estoy pensando, porque hay que también saber, ecuatorianos, existen 3 tipos de control en el Estado ecuatoriano. El control político, que lo ejerce la Asamblea Nacional. El control administrativo, que sale de la Contraloría. Y el control judicial, que involucra a la Fiscalía y al sistema judicial. Yo estoy pidiendo un control político. Pero si es que tengo la negativa y el silencio de Glas Espinel, de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, repito, el 7 de diciembre le pedí que comparezca el vicepresidente para que él informe como responsable de todas las áreas de Tampoco ha habido respuesta. Y ahora Gabriela Uribe tampoco me ha dado respuesta en 48 horas. Eso debemos ejercer control administrativo. ¿Quién debe hacer eso? La Contraloría. Ojalá algún miembro de Relaciones Públicas del Contralor me esté escuchando para que le despierte y le solicite que ejerza su responsabilidad. Y si no, por supuesto, la próxima semana motivaré para que se despierte. Y si no, tendrá que ir al tema ya judicial, que es otra instancia. Mire, judicial en tanto en cuanto tengamos todas las pruebas, porque yo no voy a ser responsable o irresponsable. Hay que tener también cuidado. La propia Constitución, de acuerdo al artículo 233, los servidores públicos, los funcionarios públicos somos responsables por acción y por omisión. Por omisión. Ahorita me parece a mí que ya están irrespetando ese artículo el vicepresidente de la República, Glas,
la señora Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, y la señora presidente de la Asamblea Nacional. Antes que termine el año tenemos otras 24 horas al menos entre jueves y viernes para ver si usted recibe los formularios. Esperemos que así sea. Sí, yo quiero que la ciudadanía entienda que estamos nosotros absolutamente convencidos de que hay causa o causas para un control político, y lo hemos venido haciendo los 3 años de legislatura. Yo tengo más de 170 pedidos de información, que es el trámite para iniciar la investigación oficialmente. Y de esos 170 pedidos, ¿cuántas respuestas han recibido? Ninguna, en 3 años. Fíjese, el Contralor próximo tendrá mucho trabajo. Hay muchos temas que están pendientes. Queremos agradecer al asambleísta Diego Salgado. Recordamos que él está planteando la posibilidad de un juicio político al señor vicepresidente de la República. Espera ya por 48 horas la respuesta de la señora presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para la entrega de los formularios oficiales en los cuales se pueden recoger las firmas para solicitar este juicio. Temas pendientes, hace un llamado también a la Contraloría General del Estado y a otros organismos para que realmente se analice la situación. Él es muy claro al decir, es un tema que hemos venido investigando por bastantes semanas y meses. Se pidió en diciembre la comparecencia del señor vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, tampoco ocurrió. Vamos a ver qué ocurre con el tema del posible juicio político. Gracias a Diego Salgado. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Leonardo Orlando, quien es el director del Servicio de Rentas Internas. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Importantes beneficios en favor de los ciudadanos, sobre todo de aquellas familias, de ese 36% de familias que hoy no tienen una vivienda. Lo que busca esta ley es evitar la especulación en el valor del suelo o de las tierras, y lo busca de una manera muy práctica, muy concreta. Se reconoce a través de esta ley
un concepto que es un valor de una ganancia ordinaria y tiene elementos objetivos para estimarla. Se reconoce un costo de oportunidad a aquella persona que tiene como una opción la inversión en un bien inmueble en vez de hacer una inversión en el sector real de la economía o en el sistema financiero. Se le reconoce la tasa pasiva más alta que hay en el sistema financiero de 7.52, por ejemplo, para el mes de diciembre. A partir del mes de enero se actualizarán las tasas con las publicaciones periódicas que hace el Banco Central. Y esa tasa, que es una tasa bastante razonable, se considera una tasa de ganancia ordinaria. Pero adicionalmente... ¿Y qué ocurre a la inversa? Si uno compra una propiedad y por la vecindad, en lugar de mejorar su precio, baja el precio. ¿Cómo reconocer a esa persona que invirtió y confió en un país, en una ciudad, en un inmueble? Pero dependiendo de las vecindades, también a veces los precios disminuyen. Se está reconociendo también en el proyecto, al igual que el concepto de plusvalía que se captura a través de las contribuciones especiales de mejoras que en la actualidad los gobiernos autónomos descentralizados pueden recuperar hasta el 50% del valor de plusvalía que se genera por la intervención de una obra pública. Cuando hay una obra positiva, pero por ejemplo, si cuando hay una obra negativa, también se puede reconocer. Hay casos, por ejemplo, se ha dicho mucho. De ejemplo, una zona de tolerancia, un caso de desnivel, un centro de rehabilitación, no son vecindarios que la gente de las personas buscan. El concepto de minusvalía puede darse, está reconocido. Hay el concepto de minusvalía. Se reconoce, minusvalía y minusvalía. Se reconoce en la ley, es algo que ha incorporado la Asamblea Nacional. Nosotros como representantes del Ejecutivo estamos de acuerdo. El día de ayer llegó el proyecto hacia la Presidencia de la República desde la Asamblea Nacional. Esperamos su ratificación o cualquier observación que el señor Presidente pueda hacer. Y en los próximos días, esperamos que hasta mañana, de ser favorable la posición del señor Presidente, se pueda publicar la ley, que sean incorporados cambios positivos, creemos en el proyecto, como representantes del Ejecutivo, que nos ha tocado representarlo al Ejecutivo dentro de esta discusión dentro de la Asamblea. Fuimos llamados a comparecer y creemos que los cambios introducidos en el debate de este día martes han sido positivos, favorables en cuanto a recoger conceptos como la minusvalía, y también ha incorporado que el destino de la recaudación, si bien es cierto, este tributo, que no es un nuevo tributo porque reemplaza a uno ya existente, no pueden convivir los dos a la vez, también se destinen los recursos en caso de darse la recaudación, más allá de que el objetivo de la ley no tiene fines recaudatorios, sino regulatorios, es decir, disuadir, desincentivar a la especulación que pueda existir con la compra y venta de terrenos. También se destinan estos recursos, que 100% van a los municipios, no solo a proyectos de agua potable y alcantarillado, sino también a proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Ahora, la preocupación de la ciudadanía es que cuando se analiza la ley o se habla de la ley, se habla de que hay un 75% que se pagaría cuando la propiedad ha incrementado su precio de manera rápida. ¿Cómo mirar esto? Y además, ¿quiénes son los que estarían obligados a pagar este impuesto? Todas las personas que al cerrar el año 2016 tengan propiedades compradas. ¿Corre esta ley para ellos? ¿No corre esta ley? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, primero esto aplica para las transferencias, no es un impuesto sobre la propiedad, sino sobre las transferencias de bienes inmuebles. A partir del año 2017 aplicará en la primera venta de un inmueble, una vez que esté vigente la ley, el régimen actual. ¿Por qué se da este periodo de transición? Es decir, aquellos bienes inmuebles que fueron adquiridos con anterioridad a la ley, que han sido o que vayan a ser adquiridos hasta el 31 de diciembre del año 2016, no van a aplicar las nuevas reglas en la primera venta. ¿Por qué? Porque hay transacciones que han sido en sucres todavía, hay transacciones que incluso en los primeros años de dolarización se estaban ajustando los precios en el mercado inmobiliario, y adicionalmente, aunque no haya sido algo correcto, es una realidad, no por costumbre o por común,
es algo que se deba tolerar, pero también debemos comprender que hay una realidad de que las personas, buena parte de las personas en las escrituras no ponían el valor real de la transacción. A veces encargaban a terceros la realización de todo el trámite de las escrituras y se ponía siempre el valor, en buena parte de los casos se ponía el valor catastral, ya que la ley no permitía utilizar para la aplicación de los tributos municipales un valor menor al catastral. Entonces, por eso ya este régimen de transición para que el nuevo tributo rija a partir de la segunda venta de un bien inmueble a partir de la vigencia de esta ley. La preocupación de varios sectores y a otro de los compañeros del SRI que nos visitó hace unos días, yo les decía, el tema del valor de reposición. Si yo tengo un bien, un inmueble, que compré en tanto, vendí en tanto, pero quiero comprar algo de iguales características o mejorar un poco la situación de mi vivienda, el costo de reposición también como es tratado en la ley, porque si yo logro vender un inmueble con determinado precio, comprar otro en las mismas circunstancias, si tengo que pagar un impuesto adicional, no voy a poder reponer el bien que vendí. En ningún caso se va a dar esto, estimada Claudia, porque la ganancia que se reconoce, aparte de ser justa, razonable, tiene un componente adicional, que es que la actualización es con una tasa de interés compuesto, es decir, que aplica como si en un depósito en el sistema financiero, y usted lo hace a varios años plazo, usted no estuviera retirando ese depósito, ni el capital ni los intereses, sino que capitaliza anualmente esos intereses. Es decir, que realmente la tasa de rendimiento es bastante atractiva, es bastante justa, es bastante razonable. Por eso se le ha denominado como este concepto de ganancia normal o de ganancia ordinaria. Pero adicionalmente hay una franja exenta de 24 salarios básicos que a partir del año siguiente será de $9.000. Ya está fijado el salario básico en $375. Y adicionalmente los ciudadanos pueden tener una participación del 25% de una ganancia extraordinaria, aun cuando la fuente de esa ganancia extraordinaria es decir, sea luego de haber relativa. sacado todos los cálculos de los salarios básicos y todo lo demás, tiene derecho el ciudadano a un 25% de una ganancia adicional. Entonces, estamos procurando que aquellas ganancias que estén dentro de en rangos normales, incluso ganancias que no son menores, el porcentaje, dependiendo de los años de la transferencia, puede llegar a ser el 15, el 20% de rendimiento, que es bastante razonable. Ya quisiéramos como servicio de rentas internas que los niveles de rentabilidad que se están reconociendo de 7.5%, más una franja exenta, más un 25% adicional, se reflejaran en las declaraciones tributarias. Hemos mejorado mucho en cuanto a cultura tributaria, pero solo para que tengan una referencia, el tipo impositivo promedio de los contribuyentes del impuesto a la renta es el 1.5% del impuesto sobre los ingresos. Estamos hablando de una utilidad algo inferior al 7%. Entonces no estamos hablando de una tasa de ganancia irrisoria. Estamos hablando de una tasa de ganancia bastante justa, pero nosotros estamos cumpliendo también con un precepto constitucional que no se permite o no se debe permitir la especulación en la transferencia de bienes y servicios, y mucho menos en un bien que tiene una función social, que es el suelo, que debe servir en el sector urbano para la adquisición de viviendas. Sobre todo estamos pensando en las grandes mayorías, ese 36% que hoy no tiene una vivienda, y aquel porcentaje de población de ese 64%, habrá un porcentaje minoritario que en el tiempo, cada 15, cada 20 años, va a querer vender su vivienda para comprar otra nueva. Ponemos ejemplos prácticos y reales. Usted en 5 años puede ganarse un 50% y no pagar nada. En 10 años puede vender al doble del valor de la adquisición y no pagar nada, más del doble. En 15 años puede vender en más de 3 veces el valor de adquisición y no pagar impuestos. Hay que seguir analizando y mirando por qué el Servicio de Rentas Internos se ha convertido en el defensor de la ley si no se beneficia con la ley. Lo que se benefician de acuerdo a lo que resta la ley, lo que usted acaba de mencionar, son los municipios. Bueno, hay varios aspectos. Primero, se le da facultad al Servicio de Rentas Internas para que en una facultad subsidiaria, en caso de que respecto de una transacción se tenga dudas sobre la veracidad
del valor de la transacción, el Servicio de Rentas Internas, si el municipio respectivo no ha iniciado un proceso determinativo, esa facultad la va a seguir conservando los gobiernos autónomos centralizados como titulares de este tributo, no solo de la recaudación, sino todas las facultades, tanto la determinadora, la recaudadora, la sancionadora, la resolutiva. El Servicio de Rentas Internas tiene una facultad subsidiaria en que puede ejercer un proceso de determinación si es que los valores que se han presentado en las declaraciones tienen algún cuestionamiento, alguna duda, y puede verificar con medios de comprobación si la transacción ha sido en base a precios reales que difieran de la escritura. Pero adicionalmente hay otros elementos importantes de esta ley, que es la actualización catastral. La actualización catastral es un elemento importante. Pero también depende de los municipios, ellos son los que determinan los impuestos a los catastros. Depende de los municipios, pero también se le da la facultad a los municipios, que en la actualidad tienen un 82% de dependencia de los gobiernos autónomos, del gobierno nacional en las transferencias. Esa es la realidad de los municipios. En el año 2014 el 85% de los ingresos de los municipios en promedio fueron por transferencia al gobierno central. Bajó un poco ese nivel de dependencia a un 82%, pero sigue siendo un porcentaje de dependencia financiera muy elevado. El Servicio de Rentas Internas establecerá los parámetros de conformidad con la ley para medir el esfuerzo fiscal que los gobiernos subnacionales tienen, y ese es uno de los parámetros que establece la Constitución y el COTAD para las asignaciones de uno de los dos componentes del modelo de equidad territorial. El componente A de las asignaciones a los municipios establece que no se puede recibir un valor inferior a lo que se recibía hasta el año 2010, pero el componente B tiene varios factores, entre esos el cumplimiento de las necesidades básicas insatisfechas, y uno de ellos también es el esfuerzo fiscal, porque debe haber corresponsabilidad fiscal. Los municipios tienen instrumentos tributarios, impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejora, que permiten recaudar ingresos propios para dar un mejor servicio a sus ciudadanos. Entonces es importante también que no solo haya una dependencia tan sustancial en algunos casos que supera el 90% del Estado central, sino que también provenga de la gestión de ingresos propios. Ahora, economista Orlando, estamos por terminar el año. Pasado mañana se acaba el 2016. ¿Qué ha pasado con el Servicio de Rentas Internas y las recaudaciones? Uno tiene que recordar que desde hace ya algunos años, pese al alto precio del petróleo, este año bajo precio del petróleo, el principal ingreso del Estado ecuatoriano lo genera el SDI. ¿Qué ha sucedido en el año 2016, un año tan complejo para el país, con terremotos, con problemas financieros y con otro tipo de análisis, en donde además por un decreto igual, por otra cuestión económica urgente, se incrementó el impuesto del valor agregado del 12 a 14%? Bueno, la respuesta de la ciudadanía en cuanto a las contribuciones solidarias de la ley a que usted hace referencia ha sido digna de destacar. La cultura tributaria, la solidaridad, la responsabilidad ha hecho que se superen las expectativas. Teníamos una expectativa en los 12 meses de vigencia de la ley de las contribuciones solidarias de recaudar 1.100 millones. Vamos a superar los 1.400 millones, vamos a llegar a 1.100 millones dentro. ¿Y todo ese dinero se traslada a la zona de emergencia? Está siendo trasladado diariamente a las cuentas. Hay una subcuenta especial de la cuenta única del Tesoro Nacional que se depositan todos los valores diariamente por parte del Servicio de Rentas Internas, y está publicado esa recaudación tanto en la página del SRI como en la página del Ministerio de Finanzas, y el uso de esos recursos también está la información a disposición de los ciudadanos. Recientemente se acaba de inaugurar, el día martes el señor presidente inauguró un centro comercial para comerciantes minoristas. En la zona del barrio Tarqui de la ciudad. En la zona del barrio Tarqui, que fue una de las más afectadas, las escuelas siglo XXI, los centros hospitalarios se siguen construyendo a una velocidad, en este caso, para que puedan volver los estudiantes a las clases en el ciclo Costa, en la provincia de Manaví Esmeraldas, se construyeron en tiempo récord y apenas... ¿Y eso es 2 meses, los fondos recaudados? Los fondos de la ley es la principal fuente de financiamiento, pero seguidos también de fondos de contingencia, la solidaridad internacional. Ha habido importantes donaciones, por ejemplo, recientemente con una visita
del presidente de China, se confirmó al menos en concreto en las obras para Manabí, adicionalmente a otros rubros, pero con concreto 2 hospitales, uno para Chone, y uno totalmente el 100% para Chone y para Bahía, en algún caso de 120 camas y en otro de 80 camas. Adicionalmente estamos todavía cerrando operaciones, ya están confirmadas, solo cerrándose los proyectos que se van a postular para un importante proyecto de cerca de 170 millones de dólares con el Banco Europeo de Inversiones. Se activaron líneas de contingencia con el BID, con el Banco Mundial, y en general la respuesta internacional fue bastante positiva. Del compromiso del gobierno nacional de asumir al menos las 2/3 partes de los costos de reconstrucción, que fueron costos estimados en junio y que siempre se dijo que era un piso referencial, el gobierno nacional va a terminar asumiendo mucho más de esos 2.200 millones. En estos 2 primeros años se va a concentrar mucha parte de esos recursos, pero el siguiente gobierno, durante el 2017 y durante el 2018, tendrá que seguir con la inversión en el sector. Siguen generándose problemas. Vivimos hace una semana lo que ocurrió en Atacama, y estos excedentes que se han dado en la ley de solidaridad servirán para financiar, por ejemplo, mantener en los albergues a las personas que han perdido sus viviendas, para generar nuevos planes habitacionales de reasentamiento, para que ya no se construyan zonas de riesgo. Y de manera general, que usted me preguntaba, la recaudación ha tenido este comportamiento. No sé si tengamos posibilidad de presentarlo a la Cámara o se lo presento a usted, estimada Claudia. Comenzamos con un trimestre. La línea azul se ve la caída de la recaudación respecto al año anterior. El primer trimestre tuvimos una caída de recaudación del 15%, el segundo trimestre del 18%. Ya en el tercer trimestre, cuando se comienza a evidenciar la recuperación, tenemos una caída de apenas el 4%. Y en el último trimestre del año tenemos un resultado positivo que, con una proyección conservadora de diciembre, será de un crecimiento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. Es decir, que estamos cerrando el año muy positivamente. Octubre fue el primer mes en que tuvimos una importante recuperación de la recaudación con un crecimiento positivo del 4%. Evidenciamos un crecimiento, una recuperación de la recaudación desde el mes de agosto, pero ya en octubre tuvimos un resultado positivo. Ese mes de octubre, hasta que se finalice este mes de diciembre, había sido el mejor mes de recaudación. Pero va a ser ahora, el mes de diciembre, el día de ayer tuvimos un resultado muy importante, un día de vencimiento donde las entidades del sector público, las empresas públicas y entidades del sector privado tienen su última fecha de vencimiento para declarar impuestos. Vamos a cerrar el año con al menos un 7% de crecimiento en el mes de diciembre. Esperemos incluso que ese crecimiento, con lo que falta de recaudación del día de hoy y del día de mañana, pueda ser incluso mayor ese nivel de crecimiento. Pero eso son buenas noticias para el país, y esto aclarando, sin considerar las contribuciones solidarias, sin considerar... Eliminan el 2%. Eliminamos el 2% de las contribuciones sobre utilidades, sobre patrimonio, y haciendo ese análisis objetivo, comparando las mismas cifras de un año y los mismos periodos del año anterior y los mismos tributos vigentes, no los nuevos tributos que se incorporaron de manera excepcional y temporal por una sola vez, en el caso de las contribuciones sobre utilidades, patrimonio, sobre un día de remuneración, y en el caso de los 2 puntos adicionales del IVA por un plazo máximo de 12 meses, hemos tenido este comportamiento en los últimos 5 meses del año muy positivo. Sobre todo los 5 primeros meses del año tuvieron un comportamiento negativo en la recaudación por los choques externos, por varios choques externos. Hemos perdido 9.000 millones de dólares en exportaciones. Ha sido el periodo más prolongado y más acentuado de caída en los precios del petróleo. Pero si uno analiza igual el año entero, estamos dentro del promedio planificado en el presupuesto general del Estado. Estamos acercándonos a lo proyectado. Estamos dentro de lo proyectado. Si consideramos las contribuciones solidarias, tenemos una brecha mucho menor. Si las excluimos, tenemos una brecha que no va a superar en ningún caso el 9%, pero en un contexto de que hubo una disminución, un ajuste importante en el presupuesto general del Estado, sobre todo el rubro de inversión, y que hemos tenido una desaceleración en la economía en el año 2015, finales del 2015, y los primeros
6 meses de este año, evidenciamos que a partir del mes de julio, que se comienza a reflejar la recaudación en el mes de agosto, una recuperación de la recaudación de la mano de la recuperación de la actividad económica. Todavía esperamos seguir creciendo en materia no solo de recaudación, sino de empleo, de inversiones. Pero ya lo más duro de esta situación fiscal complicada ya pasó. Esperemos que así sea, economista. Gracias nuevamente al economista Leonardo Orlando. Él ha sido muy claro al hablar tanto de lo que significa la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional, que de acuerdo a su criterio será publicada en el registro oficial durante estos últimos días del año, y también ha hablado sobre las recaudaciones que ha realizado el SRI durante el año 2016. Él habla de que la tasa solidaria puesta con año de vigencia para apoyar a Manabí y Esmeraldas ha sobrepasado las expectativas. Se hablaba de que iban a recaudar 1.100 millones de dólares, van a estar bordeando los 1.400 millones de dólares, lo cual hace que exista buenas posibilidades para invertir en las zonas de Manabí y Esmeraldas, sobre todo luego de que Esmeraldas ha sido duramente golpeada en estos últimos días con un nuevo sismo. Elementos importantes, habla también de una recuperación en el tercer trimestre frente a los trimestres anteriores en la recaudación del Servicio de Rentas Internas. Vamos a una pausa, de la cual estaremos dialogando con el concejal Patricio Vidia sobre temas de la ciudad y el municipio. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida al concejal Patricio Vidia. Recordamos, lo decíamos fuera del micrófono, que ha sido concejal en las dos administraciones, tanto del doctor Augusto Barrera como del doctor Mauricio Rodas. Hay un tema, Patricio, que es obligado en estos días, es el tema Odebrecht. Odebrecht está involucrada en la construcción del metro de Quito. Se habla de que Odebrecht decide separarse del consorcio, no sé cuándo lo resuelve el consejo, porque no es solamente decisión del alcalde, sino del consejo ya como ente colegiado. ¿Cómo mirar este tema y cómo evaluar qué pasó durante la contratación de la obra más importante, no solo de Quito, es casi del país por el monto que involucra? Así es, bueno, en realidad esto nos ha sorprendido, nos ha preocupado bastante, más allá de todos estos escándalos que en su momento también le dijimos y se le puso en aviso al Consejo Metropolitano y al propio alcalde del impacto que podía ocasionar por la magnitud que se veía venir. Ya se acordará Claudia que cuando se hizo la adjudicación de la obra y este escándalo ya salió a la luz y estaba preso el gerente, el director, el presidente
de la compañía mencionada. Entonces sí sorprende porque, claro, ahora nos topamos con la novedad, esto nos ha sido tratado en el Consejo, de que la empresa está saliendo del consorcio, cuando lo lógico debería ser que se lo trate en el Consejo Metropolitano, en el cuerpo colegiado en realidad, y ahí determinar exactamente cuál es la valorización y qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a determinar, además aún en este proyecto tan emblemático para la ciudad, que es el Metro de Quito y para el país entero, por el costo que tiene, por la magnitud de la obra. Entonces sí nos ha sorprendido, la verdad es que ha llamado la atención y esperemos que se lo trate en el pleno del Consejo donde corresponde, que se vea ahí las alternativas, las formas, porque lo único que deja es, genera la verdad un malestar, incluso suspicacias de esto de que tras bastidores se esté saliendo la empresa cuando si quería... Hay tras bastidores y no, porque hay un anuncio público, hay una intención de la empresa... Pero digamos, esto fue a partir de los escándalos, esto no se lo conocía y hay que ser claros en eso, mi querida Claudia, y eso genera ese malestar, yo lo digo abiertamente, y malestar también en la ciudadanía. Esperemos que se lo trate en el pleno del Consejo, ojalá que esto solo sea momentáneo y que se lo trate en el pleno del Consejo y que se lo diga y se lo esclarezca con claridad. Yo siempre y también esperemos como ciudadanos que la obra no se detenga y la obra continúe. Y también hay preocupación de decir de pronto se detiene y Quito ya está con una obra avanzada. Yo creo que es decir, la obra de detenerse no se va a detener, pero en aras de la transparencia sí se debería proteger y salvaguardar. Eso creo que tiene que ser un principio fundamental. Lo que llama la atención, y le decía a Claudia, es el hecho de que salga la empresa, salga de este consorcio, pero después de la adjudicación, cuando lo lógico debió haber sido que esta empresa, si es que quería proteger realmente el proyecto y se quería cuidar de que no exista cualquier tipo de preocupación al final, es que salga previamente. Eso es algo que sí me llama la atención y yo preguntaré en su momento también. ¿Cuándo es la siguiente sesión de consejo? A ver, el día de hoy se tiene una sesión de consejo, donde no está el orden del día. Pero hay puntos varios. Sí, pero... Toda la trascendencia. Sí, pero lo lógico debería ser que le corresponde al propio alcalde poner este punto en el orden del día, no tratarlo en puntos varios, porque puntos varios, digamos, es por una casualidad cuando esto ya, la problemática ya viene de semanas atrás. Entonces se debió haber puesto el orden del día de hoy. Esperemos, ojalá que no se trate, ni siquiera tratar en puntos varios, sino que se lo trate como corresponde, en una sesión plenaria que se lo convoque con todos los parámetros y que ahí lo podamos debatir, lo podamos realmente tratar este tema que nos llama la atención, que nos preocupa y que sobre todo se protege en realidad que el proyecto no se paralice. Hay que ver en qué estado está, que no se paralice el proyecto. Yo en eso quiero ver exactamente en qué situación está el consorcio, cómo queda el consorcio, porque también hay una sociedad de por medio. Hay que ver, hay cláusulas que incluso pueden y se puede finiquitar el contrato hasta donde ha llegado este consorcio y proseguir con otras empresas. Pero bueno, veamos cómo está. Yo lo que aspiro es que más bien se lo trate en el Consejo, que veamos exactamente en qué condiciones sale la empresa, hasta qué punto ha llegado el avance de obra, hasta dónde se ha alcanzado, hasta dónde estamos, y a partir de eso que podamos proteger y sobre todo salvaguardar este proyecto que en realidad, como bien lo mencionaba Claudia, creo que sois los más interesados que se llegue a terminar. Un proyecto tan importante para la ciudad que costó tanto esfuerzo, además, desde el inicio con los estudios técnicos, estudios de factibilidad, buscar el financiamiento y todo lo que significó este proyecto tan emblemático para Quito, que se lo pueda terminar, pero también que se lo termine y que no quede mancha alguna, que sobre todo en aras de la transparencia este proyecto quede protegido y salvaguardado de cualquier especulación y cualquier cosa que a la final deje ese mal o sin sabor de boca a los quiteños. Es importante, es decir, que un proyecto concluya de manera positiva y lo que usted dice, deje más bien buenos recuerdos y no malos recuerdos, y por lo tanto, al ser una obra emblemática, sea lo que siempre se ha pensado que debe ser el Metro de Quito. Por otra parte, Patricia, usted lidera el área de festejos y todo lo que significa cierre de año. ¿Qué se está planificando como municipio? Hay la tradicional concurso de años viejos en la avenida Amazonas, hay una serie de elementos que pueden esperar los quiteños y quienes van a visitar la ciudad capital por fin de año para este fin de semana y este feriado. Sí, por supuesto que visiten, que tenemos los atractivos de siempre, los monigotes que estarán en la tradicional Amazonas, donde será, obviamente se cerrará la vía, habrá también controles operativos de control por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito,
para que la ciudadanía visite, que vaya, acuda, que se ríe un poco también, ahí los tradicionales monigotes que además hablan mucho de lo que sucedió durante el año. Y han quemado el concejal Uvidi en un año viejo. Alguna vez, sí, alguna vez también pusieron ahí los amigos antitaurinos, creo que fueron los que me quemaron. pero en realidad, bueno, son parte de la salquiteña que tenemos y también del ecuatoriano en sí, ¿no? La forma de festejar y de quemar, sobre todo lo malo y lo bueno que ha ocurrido durante el año. Así que esperemos que para el próximo año se queme lo malo y podamos tener prosperidad para el año que viene, para la ciudad y para el país entero. ¿Qué otros atractivos presenta la ciudad? ¿Qué otros atractivos pueden disfrutar durante el feriado? A veces hay quienes dicen, me encanta quedarme en la ciudad en feriado, porque la ciudad es mucho más tranquila, mucho más transitable, porque hay mucha gente que sale, pero también hay mucha gente que llega. También llega la gente que nos visiten, la invitación para que nos visiten de todas partes del país, bueno, y también hacer el llamado para que visiten las provincias hermanas de Esmeraldas, por ejemplo, que creo que también es importante que hagan un paso por Quito y también que vayan a la provincia de Esmeraldas. Creo que eso será importante y tenemos varios atractivos. También en las parroquias rurales hay muchos atractivos, hay diferentes formas de festejar el fin de año también en las diferentes parroquias rurales de Quito. Así que el llamado que vayan, que conozcan, que no solo se queden en la parte urbana de la ciudad, sino que también salgan a nuestras parroquias que también son lindísimas y tenemos muchos atractivos también ahí. Temas todos importantes y que además llaman la atención. Queremos agradecer al concejal Patricio Uvidi, él es muy claro al hablar de varios temas. Uno de ellos, el pedir que la decisión de una empresa salir de la parte del consorcio del metro, la empresa Odebrecht, si decide separarse debe ser analizada en el pleno del Consejo, esclarecer los temas, aclarar la situación para que el metro de Quito, una obra emblemática para la ciudad y el país, tenga todos los temas claros y por lo tanto sea una obra que se lleve a cabo de manera positiva. Por otra parte, también al cerrar el año, él habla de que es importante ir a la avenida Amazonas, mirar los monigotes, reírnos un poco de la salquiteña, de la sala ecuatoriana, que en medio de todos los ríos que hemos tenido el rato de quemar el año, nos reímos de muchas cosas. Gracias al concejal Patricio Uvidi, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Antes de cerrar el programa, queremos recordarles que puedes regalarte más y no celebrar a medias. Tenemos todos tus regalos a los mejores precios para fin de año y Navidad, porque puedes estar aquí para ser siempre feliz. Esto nos dice Centro Comercial El Bosque. También agradecer a la empresa de agua de Quito, EMAPS, a Glade y sus vacancias por el alto, a Movistar y todas las promociones de fin de año, además a Produbanco, que siempre nos habla de cambiar el año, cambiar sistemas, cambiar servicios y siempre acompañarnos como Produbanco, parte del Grupo ProAmérica. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.